Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimada y querida audiencia de Encuentro con tu Grandeza. Bueno, pues este día tenemos un programa muy especial. No es un programa común, es un programa especial dedicado precisamente a esta semana hermosa, esta semana que estamos viviendo. Y bueno, pensé que sería oportuno y que sería conveniente y que sería lindo para muchas personas el que dedicáramos este programa a un tema muy específico, el verdadero propósito de la Semana Santa. Y bueno, pues para este programa invité a una persona que cuenta con mi respeto, con toda mi admiración. Él es un pastor que viene de generaciones, que viene de herencia, se puede decir pastoral, y yo quiero presentarles precisamente a nuestro pastor Josué Valdés. Josué es originario de Baja California, México. Nació en el seno de una familia pastoral. Creció bajo el liderazgo y el ejemplo de sus padres, el pastor Arturo y Antelma Valdés, sirviendo en diversos lugares de México con una forma una vocación muy férrea al servicio de Dios. Se formó en el Colegio Bíblico Apostólico de Tijuana y más tarde obtuvo su licenciatura en informática en la Universidad Autónoma de Baja California. Comprometido en profundizar en el conocimiento teológico, realizó él una maestría y que nos va a platicar él precisamente en dónde realizó esta maestría y cuáles fueron sus siguientes estudios y cómo fue formándose hasta llegar a ser el gran pastor que es el día de hoy. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El pastor Josué Valdés está con nosotros y nos está acompañando también su hermosa esposa, la cual le damos gracias también por habernos acompañado este día. Gracias, pues primeramente gracias por la invitación, gracias por considerarnos, el poder participar y poder también aportar algo muy especial para su programa, y pues a toda la audiencia les damos un fuerte abrazo de esta manera, y deseando que pues esta Semana Santa sea una semana de mucha alegría para todas las familias. De regocijo. Y de mucha bendición. Bueno, continuando con la pregunta que me hace, gracias a Dios tuve la oportunidad de seguir adquiriendo más conocimiento en el área donde sentí de parte de Dios el llamamiento, y pues me preparé en la escuela teológica aquí en San Diego, en Christian University, y gracias a Dios pues acá la carrera de maestría, y ya tenemos 10 años en el pastoreado, y pues hasta ahorita gracias a Dios seguimos sirviéndole. Sí, es que es muy importante también ver el apoyo que le da a su esposa para seguir este pastorado y sus hijos también. Me imagino que también se hace toda una alianza, ¿verdad?, en la familia, y ellos también colaboran dentro de la labor ardua que ustedes están realizando en esta iglesia. Claro que sí, ¿no? Sí, definitivamente creo que las primeras ovejas que Dios nos puso en nuestro redil para pastorear es nuestra casa. Y sí, no podemos ser pastores si no pastoreamos bien nuestro hogar. Tiene que haber congruencia. Definitivamente, sí. Y una muy buena relación. Sí. Entonces, gracias a Dios, ya hace 24 años conocí a esta bella dama, y Dios la puso en mi camino, la conocí en la iglesia, y pues de ahí pues empezamos nuestra aventura, y Dios nos concedió tener 3 hijos, Melissa, Nathan y Jasmine. Y ya son jovencitos también que sirven en la iglesia, y ha sido una bendición muy grande
nacieron y crecieron aquí en San Diego y pues han sido, ahorita son unos pilares en la iglesia que nos apoyan demasiado y son un grande apoyo, una alegría para nuestra familia. Sí, es lo que decía yo, tiene que haber esa, para formar esa sinergia, ¿verdad? De que toda la familia tiene este llamado para poder servir al Señor. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo en esta iglesia en Bonita, California? Ya 10 años, gracias a Dios, en el mes, específicamente en el mes de marzo 15, cumplimos 11 años. Recientemente. 11 años que Dios nos consiguió iniciar y bueno, iniciamos desde abajo, nos tocó levantar la iglesia desde cero. Empezamos con un pequeño grupo de estudio bíblico y bueno, Dios empezó a añadir a las personas que necesitaban conocer del Evangelio y pues nos tocó ver nacer esta iglesia que ahora se encuentra en la ciudad de Bonita y pues ahí estamos, gracias a Dios, sirviéndole al Señor con todo el corazón. No, muy bendecidos, pastor. Bueno, pues tenemos mucho de qué platicar, claro, mucho de qué hablar. Hay muchas preguntas que yo creo que les conciernen no solamente a nuestra comunidad cristiana, sino también a la comunidad católica, porque en sí, la Semana Santa, estamos celebrando realmente toda la trayectoria, todas las etapas en las que nuestro Señor Jesucristo pasó, y no empezó precisamente el Jueves Santo, sino que viene atrás todo este peregrinar realmente. ¿Cómo se origina, pastor, la fecha en la que se inicia la Cuaresma, por decir? Ok, bueno, yo le voy a hablar del punto bíblico de donde se origina primero la fiesta de la Pascua, que nace cuando Dios liberó al pueblo de Israel, siendo ellos esclavos en Egipto. Dios libera a su pueblo para llegar a las tierras prometidas y de esa manera Dios le pide que nunca se le olvide ese momento cuando Dios los liberó y les pide que al pueblo de Israel que celebren ese acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy todavía el pueblo judío sigue tradicionalmente celebrando la Pascua. Ese es el origen principal. A través de los años, después viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y acontecen algunas cosas antes de que Cristo fuera crucificado y es como nosotros tomamos esas fechas, esas celebraciones, exactamente, donde nuestro calendario gregoriano toma en consideración la Pascua junto también con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace célebre a partir del Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, que prácticamente es el domingo que ya pasó. Sí. y así es como lo tomamos. En la tradición católica se tiende a considerar la Cuaresma, que es 40 días antes, donde pues igual también tienen ciertas celebraciones. No estoy muy profunda en ese conocimiento, pero en el cristianismo consideramos el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, donde Cristo Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, después de él ya haber predicado el Evangelio y haber sanado a enfermos, después de haber resucitado a muertos, después de haber hecho tantos milagros. Por fin el pueblo de Israel reconoce al Mesías, por fin aceptan al Señor Jesucristo, y la manera en cómo lo aceptan es dan una entrada triunfal a Jerusalén. Exacto, dar la entrada triunfal. Fue cuando Cristo Jesús les pide a sus discípulos que tomen a aquel burrito de la asnita, aquel pollino,
y él montado en ese pollino, el pueblo, al ver lo que venía entrando a esta ciudad tan impresionantemente, le empiezan a recibir tendiendo los mantos en donde Jesús iba a pasar, arrancando de las palmas, arrancando las ramas y tendiéndolas en muestra de Haciendo reconocimiento. como una alfombra, ¿verdad? Para Como que la él alfombra pasara. roja, exactamente. Y de esa manera Cristo Jesús entra y bueno, aquí es donde se le conoce la entrada triunfal, donde el pueblo le reconoce como el Mesías y empieza a exclamar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo empieza a reconocer que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo de David. Para ellos era un momento de celebración. Entonces se empieza allí, en este caso a mí me tocó a pedirle a la congregación reconocer ese tiempo, recordar ese momento como Cristo Jesús entró, y luego después llega ahora sí el tiempo de la Pascua. Conforme a la cronología bíblica podemos ver eso, que ya ahora sí entra la celebración de la Pascua, donde el pueblo de Israel celebra la tradición de la Pascua, que vienen siendo los 7 días de los panes sin levadura, donde las familias se reúnen en casa a tomar el pan sin levadura y el vino, y recordar cuando Dios salvó al pueblo de Israel, y cuando Cristo entonces, celebrando la Pascua, pues tuvo la última cena. La última cena, exactamente. La última cena con sus discípulos. Y entonces ahí es donde nosotros en nuestro calendario gregoriano, porque estamos hablando del calendario judío y el calendario gregoriano, lo consideramos como si fuera el día miércoles. En esta fecha, en el año 2026, tocaría el 1 de abril, que se cumpliría el inicio de la Pascua de este año para el judío, y para nosotros lo tomamos también en ese día, como si fuera el inicio de la Pascua. Entonces, en la actualidad, pues hay ciertas tradiciones que nosotros hispanos o los el norteamericano ha considerado la Pascua como lo que hemos ya platicado anteriormente, lo que es el huevo y el conejo, donde bíblicamente pues no tienen nada, no hay ningún fundamento. Ningún fundamento realmente. Ese fue un invento del hombre, y el que se celebre precisamente con mayor razón aquí en los Estados Unidos, pues tiene una simbología simplemente, ¿verdad? De que los niños sientan las fiestas, los holidays, con un premio, con un regalito, con la búsqueda de los huevitos, los conejitos, los pollitos, pero todo eso yo creo que es mercadotecnia. Sí, y también nuestros niños, nuestros hijos, pues todos crecimos también en que llegara la Semana Santa y eran vacaciones para todos, y las familias planean salir, planean pasar un tiempo con la familia, que en mi punto de vista no tiene nada de malo. Las vacaciones son para disfrutarse, ¿no? Hay que tener un tiempo de receso y de descanso, pero realmente el origen y el propósito de la Semana Santa tiene que ver con estas festividades originalmente. De la Biblia lo podemos ver así. Cuando Cristo celebró la Pascua con sus discípulos, que fue la última cena, cuando Él tomó el pan y tomó el vino, les dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que llega la Pascua, debemos de recordar cuando Cristo siguió la tradición judía, celebrando el que Dios había liberado al pueblo. Sí, respetando toda la tradición. Exacto, y tomó la cena con sus discípulos e hizo un pacto ahí con ellos, porque el pan que les ofreció en ese momento, les dijo: tomad este pan que representa mi cuerpo, y tomen este vino que representa mi sangre, y este es el nuevo pacto. O sea que el Señor hizo un nuevo compromiso con la humanidad.
Exactamente. Y ese compromiso no debemos de olvidarlo. Y ¿Anulando el viejo pacto? ¿O sí, exactamente, anulando el viejo pacto y ahora teniendo un nuevo pacto con Él. En muchas ocasiones Cristo Jesús les dijo, se nos fue dicho que se nos fue dicho anteriormente que ojo por ojo, diente por diente. Ese era el antiguo pacto. Mas ahora yo les digo, si alguien te hace algo, si alguien te pide, la capa, no nomás le des la capa, dale también el capote. Si alguien te hace un daño, te golpea la mejilla, ponle la otra. Amad a nuestros enemigos. Se nos había dicho antes que si alguien ocasionaba la muerte, tenía que con la muerte pagar, con su vida pagar la muerte. Bueno, el Señor vino a reformar la ley prácticamente y cuando Él toma la cena, ese momento con sus discípulos, firma un nuevo pacto con la humanidad. Por eso ya lo viejo ya quedó atrás. El nuevo pacto que ahora tenemos con Cristo nos da la libertad, nos da la gracia de Cristo para que ahora con Cristo esa nueva reforma que ahora tenemos en Cristo nos dé la libertad de tener una vida plena, todo aquel que lo acepta, todo aquel que lo recibe, todo aquel que está el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo fue anular el viejo pacto del ojo por ojo y diente por diente en amor por amor, en amaros como nosotros los amamos. O sea, era decirle, quiero que el amor que ustedes se tengan es el amor que Dios refleja también, Dios en ustedes. Y cuesta trabajo pensar qué fue lo que liberó ese nuevo pacto. Pues yo creo que exactamente es el mensaje que vino a dar. Ese es el mensaje real que nos vino a enseñar, que nos vino a dar el poder tener esa libertad de poder ver a nuestro hermano sin diferencia, ¿no? Que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que todos merecemos el respeto y todos merecemos ser considerados herederos de Dios, herederos de la gracia de Dios. Aquí no hay una diferencia entre blancos, negros, judíos, no judíos, o sea, todos somos hijos de Dios. Y si comprendiéramos esto tan sencillo y tan simple, creo que nuestra vida fuera más agradable. No existieran las guerras, hubiera el respeto. Si pudiéramos entender lo que Cristo, la esencia de lo que Cristo hizo, dejarnos ese mensaje de amor y de paz, y lo pudiéramos volver en una práctica diaria, tuviéramos una vida mucho mejor. Y las diferencias las hacemos nosotros. Cristo no vino a poner una religión, no vino a poner a poner un lineamiento, como a veces pensamos. Cristo es gracia, Cristo es amor, Cristo es perdón. Y eso a veces les es difícil a la gente comprender, porque nos volvemos religiosos ante eso, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, así es el propósito de la Semana Santa, exactamente. En la cena podemos recordar eso, de lo que Cristo hizo, el pacto. Y, ¿sí? ¿Cuál es el pan sin levadura, el cordero? ¿Cuál es se puede decir, el menú de la cena, de la última cena? Bueno, la fiesta es tomar el pan sin levadura. Esa es realmente la Pascua, y el vino, que representa su sangre. La iglesia ha tomado esta acción, me refiero a la iglesia cristiana, porque también el católico es cristiano. Todo aquel que cree en Cristo es cristiano. Somos cristianos, exactamente. Así de simple. Qué bueno que hace esa aclaración. Sí, porque a veces queremos solamente catalogar el protestante como el cristiano, y no, todo aquel que cree en Cristo es cristiano. Hay diferencias, claro, en nuestra manera de pensar en algunas cosas en la Biblia, y se vuelven
un tema de controversial, pero realmente el que cree en Cristo es cristiano, así de simple. Todo aquel que acepta a Cristo se vuelve cristiano. Todo aquel que vive los mandamientos de Cristo se vuelve cristiano, así de simple. Y bueno, cuando Cristo, después de haber tomado la cena, que el tiempo de la Pascua, recordemos que esa noche, dice la Biblia que de ahí partieron al Getsemaní. Pero algo importante, antes de continuar en esto, que cuando el Señor Jesús repartió la cena, estaba un hombre que supuestamente no debería de estar, a la opinión humana, que era el que le iba a traicionar. Judas. Y fíjense, si se fijan bien en los pasajes donde Cristo habla y les dice que todos deberían de tomar el pan y el vino, todos. Y entre ellos estaba Judas también, el que él sabía que lo iba a traicionar. Y él mismo lo señaló: aquel que yo moje el pan y se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Porque había la duda de que quién era, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Y dijo Jesús: aquel que yo moje el pan y se lo dé a comer, él es. Y cuando el Señor le dice: haz lo que tienes que hacer, y es Judas el que lo iba a entregar por aquellas monedas de plata, bueno, sabemos la traición de Judas. Y aún él tomó el pan. Y entonces, Cristo, ahí podemos ver el amor de Cristo, ¿no? Sí. De que aún sabiendo que le hemos traicionado, él sigue siendo amor en eso, ¿no? Sabiendo nuestro futuro, él se sigue mostrando compasivo, amoroso, misericordioso. Por eso le digo que si alcanzamos a entender la esencia de Cristo, nos quitaremos muchos tapujos que nos han puesto a través de los años. Así es, tendríamos que volver a aprender. Exacto. Desaprender para volver a aprender. La verdad. Y en eso, en esa esencia que que podemos agarrar de Cristo, si lo pudiéramos hacer vivir en nosotros mismos, para quitar esas diferencias de católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová y qué tantas religiones hay en este tiempo, creo que pudiéramos entender la esencia de Cristo y podernos abrazar los unos a los otros, respetando. Sí. Como yo respeto al judío, yo respeto al católico, yo respeto hasta el que no cree en Cristo. Porque eso es lo que Cristo nos mandó: amar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, amarlos y también apreciarlos y no tener diferencias entre nosotros. Pero bueno, el cumplimiento de este simbolismo del pan y de la sangre lo hace Cristo cuando Él muere en la cruz del Calvario. Sabemos que fue traicionado, sabemos que lo hacen pasar por un juicio de una forma injusta. El Señor lo acusa de solamente haber profetizado de que el templo iba a ser destruido. Se toman de allí para que con el testimonio de Judas... Sí, porque ellos creían que el templo, cuando él dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a edificar, ellos pensaban de una forma física, material, ¿no? Que en 3 días si se tomó tantos años el edificar ese templo, como en 3 días. Pero el mensaje era espiritual, eran 3 días de un cambio espiritual, de reedificar nuestro templo interior. A eso es lo que él se refería. Exacto. Y podemos ver que quienes lo acusaron o quienes lo llevaron a la cruz fueron los mismos sacerdotes de la iglesia, porque pensamos que fueron los romanos quienes lo hicieron esto, pero realmente no fueron los romanos. Recordemos que en ese tiempo estaba gobernado los judíos bajo el imperio romano. Sí. Los romanos eran los que tenían la autoridad. Entonces... el papel que juega Poncio Pilatos precisamente. Exactamente. En esto. Uh-huh. Así es, porque fueron los sacerdotes, escribas y fariseos los que presentaron a Jesús ante Pilato para que diera el decreto de que fuera crucificado por el hecho de que había profetizado en contra de lo más sagrado para ellos, del templo.
Y de ahí se agarran para convertir a Jesús en un malhechor y de esa manera llevarlo a la cruz. Sabemos cómo después de que Pilato da la sentencia, el Señor fue azotado, fue molido, se cumplió la profecía que había dicho el profeta Isaías, que él iba a ser molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y de ahí vemos el cuerpo de Cristo molido. Ahí está, se fija cómo el simbolismo del cuerpo de Cristo en el pan, que fue molido, que fue por nuestros delitos y por nuestros pecados. Por eso lo parte, ¿verdad? Parte el pan en forma simbólica en varios cachitos, porque así fue como lo profetizaron. Exactamente, y su sangre que él derramó es el vino, que por su sangre nuestros pecados fueron limpiados. Entonces dice la Biblia que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestros pecados habidos y por haber. Entonces esa es la sangre que él derramó en la cruz. Esa es la sangre que Cristo derramó. Y esa sangre, cuando invoca uno la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Es porque así dice su palabra, que su sangre nos purifica, nos limpia. Y por eso la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda mancha. Entonces, cada vez que nosotros queremos limpiar nuestra alma y nuestra conciencia, es sumamente importante invocar la sangre de Cristo. Sí, por la sangre de Cristo fuimos purificados, limpiados, sanados, redimidos, renovados. Así ¿Qué más, pastor? ¿Qué más? Así es, somos perdonados. Por eso me gusta mucho lo de su programa, la grandeza, el encuentro de tu grandeza, porque si encontramos en esencia esto, nos puede ayudar a ser grandes. Muchas de las culpabilidades que venimos cargando, que no nos podemos perdonar, no nos permiten encontrar esa grandeza de nuestra esencia. Exacto. Pero cuando encontramos a Cristo Jesús, que Él nos perdona por nuestras acciones del pasado y que su sangre nos limpia y que nos da la oportunidad de volver a empezar, yo creo que puede ser un nuevo nacimiento, una nueva criatura para encontrar esa grandeza que Dios puso en ti. Sí. Y mucha gente no puede superar el fracaso, no puede superar las heridas del pasado, porque no se perdonan, porque no pueden sobresalir. Y Cristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, dice la Biblia que Él ya pagó el precio para que tú y yo ya no tengamos que pagar ese precio, para que cada día nos levantemos renovados, para que tengamos la oportunidad de volver a empezar si tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque así dice la Biblia, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es un nuevo nacimiento, es un nuevo empezar, sí. Y nos da la oportunidad de volver a empezar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que nosotros somos coherederos de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar ese linaje? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo sentirnos dignos herederos de Dios? Porque el enemigo eso es lo que quiere. Nuestro adversario que anda como león rugiente, dice la Biblia, Cristo Jesús dijo, Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Exacto. Él lo que quiere es robarte la paz, Él quiere robarte el gozo, Él quiere robarte esas ganas que tienes de salir adelante. Matar tus ilusiones. Totalmente, matar tus sueños, acabar contigo. Eso es lo que quiere el adversario. Y lo hace recordándote el pasado, recordándote tus fracasos, recordándote que no puedes así, de que eres inferior. Pero dice la Biblia, mas yo he venido, dijo Cristo, yo he venido para dar vida y para que la tengas en abundancia. Y esto es un regalo, no es algo que tienes que pagar. Cristo ya pagó el precio. Es un regalo de Dios, que si lo aceptas, se vuelve una oportunidad y puedes recordarle al enemigo que ya Cristo te da la oportunidad de que tú puedas empezar. Claro. Por eso, si tú quieres llegar a esa grandeza de ti mismo, poder lograr esa grandeza de ti mismo, lograr ese encuentro de esa grandeza, pues tienes que tener un encuentro con tu Creador y ver el origen de esto. Él desea que tú tengas victoria.
Él desea que tú vivas victorioso día tras día. Por eso yo me levanto aunque tenga problemas y dificultades, yo me levanto en victoria. Y aunque me esté pasando una adversidad, un problema, yo digo, en Cristo soy más que vencedor. Me levanto con esa victoria. Cristo ya pagó el precio para yo vivir una vida victoriosa. Y en abundancia. Y en abundancia. Exacto. Así Porque es. esa es otra de las cosas. La escasez espiritual, la escasez mental, la escasez interior, esa es la que Dios no quiere que tengamos. Exacto. Es precisamente por eso vino a darnos toda esta victoria, para que vivamos en armonía, en abundancia en todas nuestras áreas, en abundancia de salud, abundancia espiritual, abundancia económica, abundancia de armonía en nuestro hogar, abundancia de oportunidades. O sea, cuando nosotros nos levantamos y decimos gracias, Padre, por la abundancia que es nuestra, estamos dándole cabida a que todo eso que Él tiene para nosotros se haga una realidad. Yo ahora que oigo tanto, pastor, en las redes sociales, acerca de la visualización, acerca de decretar, acerca de visualizar, acerca de todo esto, digo, pero si todo eso está en la Biblia, pero si todo eso nos vino a enseñar el Señor Jesucristo, precisamente en todos los pasajes bíblicos está lo que es la ley de la abundancia, que es la ley de la prosperidad, el que nosotros podemos sanar nuestro cuerpo, que nosotros podemos sanar nuestras heridas espirituales, todo está ahí, todo está ahí, nada es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo eso está en este libro sagrado que nosotros, si lo leemos y ponemos atención y lo releemos realmente, ahí está todo el poder de la abundancia, la visualización, el decretar, no hay nada nuevo. Exactamente, Cristo por eso murió por nosotros. Cristo vino a darnos su vida, a darnos esa vida, y no una vida cualquiera, sino Él quiere darnos la vida eterna. Eterna. ¿Quién no quisiera tener una vida eterna? O sea, ¿quién no daría lo que fuera por jamás morir? Y así dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. O sea, lo que Cristo vino es a darnos la vida eterna. ¿Quién no quiere tener la vida? Yo quiero tener la vida eterna. Es más, yo no pienso en la muerte física, yo pienso más bien en la vida eterna que me espera. Aquí estamos de pasadita. De pasadita. Nada más aprendiendo la lección. Y las promesas que Dios tiene para nosotros, los que hemos creído en Él, es vida eterna, principalmente en un paraíso donde ya no hay más tristeza ni dolor, donde ya no hay, dice la Biblia que en ese tiempo el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, más tristeza, ya no vamos a tener que preocuparnos por nada. Entonces, esa es la oferta que Cristo Jesús vino a traernos, y el acto de su muerte y de su resurrección. Cristo dijo algo muy importante, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza de todo aquel que es cristiano. No digo religión, ¿ok? El que cree en Cristo, el que le acepta, el que de verdad abraza este principio y esta fe, que el que cree en Él, aunque llegara al punto de morir físicamente, sí, simplemente dejó el estuchito aquí, nada más. Dejó el estuchito, que es el cuerpo físico, y pasamos a ser lo que realmente somos, espíritu. Y regresamos al Padre, regresamos a nuestra fuente, regresamos a nuestro origen, a nuestro verdadero hogar. Exacto. Y nos espera, ¿quién? Pues precisamente nuestro Padre. Nos espera con los brazos abiertos, y ahí es donde vamos a darnos cuenta que la muerte no existe, que simplemente pasamos de una dimensión a otra, y que dejamos este estuchito
como cuando te quitas un traje, un vestido que ya no te sirve y nos vamos a nuestro origen verdadero, que es espiritual. Sí, exacto. Está muy clarito, no sé por qué se hacen tantas bolas la gente. Exacto, pero claro, en el nuevo pacto hay un pacto de Dios con su pueblo que debemos de entender. Es como cuando uno va y firma un contrato. Si no pones tu firma, pues no estás aceptando. Si uno le entregan un contrato de arrendamiento y dice ahí las cláusulas de ese pacto de 2 personas o 3 personas o asociación, lo que sea el contrato, al final dice firmado el acuerdo y ahí viene tu nombre, viene el nombre de las personas. Cristo ya firmó el pacto. Inclusive con testigos. Con testigos, exacto. Y ese pacto pues tiene que estar firmado con tu vida. Porque Cristo dijo esto, y es muy importante aclararlo, porque muchas veces pensamos, bueno, yo acepto esto y vivo por fe. No, Cristo dijo lo siguiente, porque Cristo puso condiciones en el nuevo pacto. Y aquí es donde a muchos les agrada los privilegios, les agrada el regalo, pero no aceptan el compromiso. Y ahí es donde muchos no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio, exactamente. Cristo dijo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Exacto. Pero el que no creyere será condenado. O sea, Cristo ahí está poniendo la cláusula en esas pequeñas letras que no nos gusta leer, pero tenemos que leerlas. Y no están pequeñas, están grandes también. En el Evangelio de Cristo eso dijo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, después de haber resucitado, les dijo, vayan a todas las naciones, vayan a todo lugar y díganles a la gente. Ahí está en Mateo 28, 19. Ahí dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Vayan a toda nación, vayan a todo lugar y díganle a las personas, y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Pero les dijo, bautícenlos. Entonces el bautismo es la aceptación, es la firma del contrato. Y es ahí donde no muchos están dispuestos a hacerlo, a hacer ese acto de aceptación. Pues Cristo esto lo dijo, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Esa es la condición, la aceptación, el firmar ese contrato. Y es donde no muchos quieren aceptar y es tan sencillo. Claro que hay iglesias que nos hacen pasar por un montón de filtros para llegar al bautismo. Pero es tan sencillo. Yo predico esto tan práctico en la iglesia. Aquel que recibe esta palabra, aquel que lo acepta y aquel que toma la decisión de aceptar a Cristo de esta manera, está cumpliendo con el mandamiento. Está cumpliendo con lo que Cristo nos mandó a hacer en la tierra. Entonces es muy importante de decirlo y hacerlo. Exacto. Para que esté el paquete completo, el contrato completo y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, regresando al origen de nuestra plática, el propósito de la Semana Santa, que hay tanto de qué platicar, pero sí, no sé si tengamos el tiempo, porque usted había preparado ahí algo que me encanta, que pudiéramos poderlo compartir, que son precisamente las últimas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo ya crucificado. Y estas 7 palabras creo que son, ahí va, muchos mensajes en estas 7 palabras. Sí, y quisiera ser muy breve con ellas. Sí, porque nos podemos tomar mucho tiempo. Mucho contenido, pero las 7 palabras que el Señor Jesús expresó antes de Él morir, antes de fallecer en esa cruz, una de ellas, la primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él estaba haciendo esa expresión al Padre pidiendo por su pueblo. Perdónalos. O sea, había un sentido compasivo, de amor, de perdón. Sí. Ahí nos damos cuenta de la esencia de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Están matando a tu hijo. Están matando al No han terminado de reconocer que fui enviado por ti. Eso es lo que les estaba diciendo. Y unos días antes ellos mismos le estaban reconociendo, ¿se acuerdan? Sí. Con palmas y con mantos. Sí. Y ese mismo pueblo es el que ahora lo estaba
el mismo pueblo que Cristo Enjuiciando. Jesús sanó, resucitó. Digo, ¿dónde estaban esos hombres que Cristo le sanó sus heridas? El leproso, ¿dónde estaba ese hombre que levantó a la muerte, Lázaro? ¿Dónde estaban los discípulos que andaban con Cristo? Nadie estuvo ahí a la defensiva de Cristo. Vemos que lo dejaron solo al Señor. Aún Pedro lo andaba negando. Y dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo la traición, ¿no? Sí, sí. Pero sí. ese es el amor de Cristo. La segunda palabra que Cristo dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dijo, sabemos, a uno de los dos que estaban, Uno de los ladrones. de los ladrones que estaban al lado de él, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dijo esa palabra: yo te aseguro que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno se rinde ante Cristo, aún ya en el último momento, Sí. el Señor es tan grande de que le puede dar esa oportunidad de que esté con Él en el De paraíso. salvación. Exactamente, de salvación. Y ahí encontramos algo muy esencial. La tercera, cuando el Señor le habla a dos personas importantes para Él, que era a su mamá, a su madre, que era María. Le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y se refería al apóstol Juan, que estaba con ella. apoyándola siempre. Exactamente, la mujer viendo humanamente a su hijo que estaba en la cruz. Aquí hay cierta polémica entre los cristianos de no creer en la Virgen María, pero nosotros sí creemos en que hubo una Virgen llamada María que tuvo a Jesús y fue el instrumento para que Jesús naciera. Y que fue claro, eso es qué bueno que lo menciona. Eso es un error, que se me dice: no, es que los cristianos no quieren a la Virgen. Eso es mentira. Y quiero que aquí que esté el pastor y que puede él más que nada ratificarlo, es una gran mentira. Nosotros los cristianos sí queremos a la Virgen María porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y reconocemos que fue ungida y fue realmente elegida porque era una virgen, precisamente por eso tuvo ese privilegio de poder gestar a nuestro Señor Jesucristo esos 9 meses, y nosotros la reconocemos, la amamos, mas no la adoramos como se adora en la iglesia cristiana de muchos ritos, ¿verdad? Pero de que está en nuestro corazón y que reconocemos que es la Madre de Dios, por supuesto que sí. Yo amo a la Virgen María. Sí, es un personaje que lo encontramos en la Biblia y no lo podemos descartar. No. El hecho de que el catolicismo la haya puesto a ella como un elemento de adoración o un elemento de búsqueda como intercesora sobre nuestra relación con Dios. Bueno, este es un asunto ya muy aparte, pero creemos eso es tema de otro. Exactamente. De otro programa. Pero ahí la podemos ver en la Biblia. Ahí está. Ahí la podemos ver que le dice Jesús a ella y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Porque para que ella se consolara que tenía a una persona más que pudiera reclinarse en su dolor. Y también le dice al apóstol: ahí a tu madre, para que el apóstol cuidara de ella. Y así porque fue. los seres humanos, al ver a un hijo que se nos va, a un hijo que está muriendo, que está agonizando, pues nos dolemos. Ahí vemos cómo Cristo se muestra compasivo y puede sentir el dolor del ser humano cuando pierde a un ser querido, a una persona que se nos va, y busca a Cristo en eso, encontrar el consuelo. Pero bueno, no me quiero detener mucho ahí, pero la cuarta palabra es... Y Juan cumplió su promesa hasta el último día de que vivió la Virgen María en Turquía, que cuando se fueron a Turquía,
la Virgen María estuvo cuidada por Juan hasta sus últimos días de vida. Uh-huh. Y la siguiente palabra fue cuando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es otra palabra que hemos escuchado también, o otras frases que hemos escuchado. Y ahí hay cierta polémica de por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, también vemos que el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Por qué expresa esa palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, la Biblia respalda de que Dios tiene la autoridad suprema de todo, incluyendo hasta los espíritus, incluyendo aún a la autoridad para arrodillarse hasta la muerte. La muerte no puede tocar a Dios porque Dios es poderoso. Entonces, cuando la muerte viene, ese es mi punto de vista, cuando la muerte llega a Jesús, porque Cristo murió, recordemos ya no estaba Dios en él. No puede decir que porque Dios no conoce la muerte. Era el cuerpo de Cristo el que estaba allí ya a punto de morir, a punto de que se apagara su vida. Para mí ese momento es cuando Él expresa esa palabra humanamente y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siente un desprendimiento que surge allí. Es un asunto muy profundo teológico que si nos metemos también vamos a agarrar mucho contenido para poder encontrar el significado de por qué Cristo Jesús expresa esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no me quisiera detener tampoco ahí. Y a la siguiente palabra, tengo sed. Cuando Él expresa humanamente de que Él siente sed. Y vemos también cómo anteriormente, cuando Él tiene ese encuentro tiempo antes con aquella mujer samaritana, que Él dice que Él es la fuente de vida, que es la fuente de agua que salta para vida eterna, donde la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Entonces, ¿cómo ahora el Señor dice que tiene sed? Acordémonos que Él ya estaba ahí en forma humana, sí, y Él tiene sed. Esto ya podemos descifrar que Cristo ya en forma humana, pues Él ya sentía como nosotros, sentía la agonía, sentía la falta de saciar su boca con agua. Deshidratado, exactamente. La siguiente frase, cuando Él ya mira que Él ya está a punto de la muerte, Él expresa una palabra, consumado es. O en nuestras palabras, todo está cumplido. Todo ya está, todo lo que estaba escrito ya está consumado. Y es cuando Él expira o muere. Pero antes hay otra palabra, Él expresa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de expirar. Sabemos los que conocemos que nuestra vida está compuesta de 3 elementos, que es alma, cuerpo y espíritu. El alma es nuestra esencia, nuestra persona, nuestro carácter, nuestro yo, lo que vive adentro de uno, nuestras emociones, nuestra persona, nuestro cuerpo, que está compuesto de... Sí, es que también hay mucha confusión acerca de que alma y espíritu es sinónimo. No. Haga esa aclaración porque eso es muy importante, pastor. Claro que sí. El espíritu es la vida. Dice la Biblia que cuando el Señor sopló en Adán ese aliento de vida, hizo un ser viviente. Ese es el espíritu que puso en él, el espíritu de vida. Y ese espíritu regresa nuevamente al Padre. Entonces, cuando el Señor expresa esa palabra y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida que tenía Jesús regresaba otra vez al Padre. Por eso dice, te encomiendo mi espíritu. Nuestra vida, que es el espíritu, regresa a Dios. Él nos la dio y Él la quita. Ahí es lo que hablábamos hace un rato. Ahí regresa nuevamente a nuestra fuente, a nuestro origen. Hagas hecho lo que hayas hecho, tu vida le pertenece a Dios. Hagas hecho lo que hayas hecho aquí en la tierra, tu vida es un
regalo de Dios que lo obtuviste desde el momento que el Señor sopló aliento de vida en ti, fuiste formado. Ese espíritu está en tu cuerpo y que regresa otra vez al Padre conforme a la palabra de Dios, regresa a Él. Pero el alma es tu esencia, es tu persona, las acciones que tú dices, y esa es la que va a dar cuentas con el Señor. Exacto. Esa es la que va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Es donde el Señor te va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste en ese tiempo de vida que tuviste en la tierra? Porque dice la Biblia que algún día todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos en los años que hayamos vivido en la tierra. Vamos a dar cuenta, porque la Biblia dice que ese es el juicio final, el juicio de Dios sobre todos los seres humanos que hayamos vivido. Exactamente. Entonces la penúltima palabra que el Señor expresa, Padre, encomiendo mi espíritu, se trata de eso. Y la última es, consumado es. Todo está cumplido. Y fue cuando el Señor muere en esa cruz y se rompe ese velo. Se rompe el velo del templo, donde de allí, en su muerte, exactamente, se elimina el antiguo pacto y entra el nuevo pacto. Simbólicamente eso es lo que representaba. Exactamente. Uh-huh. Se rompió aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahora ya para tener acceso a Cristo Jesús. Todo mundo. Todo. Con tal de que si usted tiene algún pecado, ya no necesita ir con nadie. Usted puede ir directamente con Cristo a decirle, Señor, te presento mi pecado, te presento mi falta, perdóname. Y si Cristo quiere perdonarte, Él te perdona. Pero hay una promesa, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Antiguamente, en el antiguo pacto, el pueblo tenía que presentar un holocausto, una ofrenda, un cordero que pagara por nuestros pecados. Ahora Cristo, que es el cordero inmolado, el último sacrificio que hubo en la tierra, fue para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Y ahí es donde esta parte es tan importante de entenderla. En el que exactamente en el momento de su muerte, este velo se parte en dos. Simbólicamente está diciendo, ya no hay división, ya la entrada al reino de Dios, la entrada es para todo el mundo. Para todos. Ya no hay aquí judíos, no judíos, o sea, ya era precisamente a lo que vino el Señor Jesucristo. A que no hubiera divisiones, a que no hubiera marginaciones. Exacto. Y ese es uno de los simbolismos tan importantes de la Semana Santa. Exacto. Darnos cuenta que nosotros fuimos ya liberados y que esa muerte en la cruz no fue en vano, fue precisamente para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Así es, así es. Y sabemos que al tercer día, después de que Cristo murió, ya ven que lo pusieron en un sepulcro nuevo, el Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana y el Señor se levanta. Por eso algunos me han preguntado por qué nosotros nos reunimos en la iglesia el día domingo. Bueno, porque seguimos recordando ese primer día de la semana, porque en nuestro calendario el primer día de la semana es domingo, no es lunes, exactamente. Entonces el primer día de la semana se lo damos al Señor, recordando que Cristo se levantó de entre los muertos, y así como Cristo se levantó, también nosotros, si en algún día llegamos a morir, también seremos levantados como Él. Y recordamos cada primer día de la semana que Cristo se levantó entre los muertos. Entonces, encerrando todo este asunto del propósito de la Semana Santa, cada vez que llegue la Semana Santa tenemos que recordar todos estos sucesos importantes, de que Cristo, Él llevó a cabo la Pascua, de que Él le dio de comer a sus discípulos y celebró la Pascua, hizo un pacto con sus discípulos, hizo un pacto con nosotros, firmó un pacto nuevo con nosotros, recordamos su muerte, pero no nomás nos quedamos ahí lamentándonos su muerte, nos regocijamos de que Cristo resucitó. Sí, porque Él vive, Cristo vive. Y tenemos a un Dios vivo, no muerto, y así como Él vive, también nosotros seguiremos vivos y viviremos con Él.
Esa es la promesa. Amén, amén. Así que huevitos y yo sé que muchas iglesias lo hacen para los niños, de también traer a los niños para que busquen huevitos y llegan las vacaciones y todos queremos salir de vacaciones, pero no nos olvidemos lo esencial de la Semana Santa. Lo esencial de la Semana Santa es que Cristo vino a morir por nosotros y vino a darnos vida en abundancia. Así es. Y que lo debemos siempre recordar. Sí, es como Navidad, o sea, que no se nos olvide el propósito real de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque haya polémica acerca de que si realmente nació en diciembre o nació en agosto, pero en el mes que haya nacido, si se pasó por cuestiones políticas o por el calendario gregoriano, por lo que sea, al mes de diciembre, no importa, pero se festeja, no es el día del pavo, es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener muy claro que todas estas fiestas, yo no les llamaría paganas, pero son fiestas más que nada de marketing, ¿no? De la venta. Y tradicionales. Tradicionales, y se hace una venta de marketing de muchas cosas, en fin. Pero el verdadero propósito de la Semana Santa es precisamente recordar el sacrificio que Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer por nosotros, el nuevo pacto y todos los puntos que acaba usted de mencionar, que yo creo que quedó más clarito, imposible, ¿verdad? Así o más clarito. Así o más claro, así es, claro que sí. Pues nosotros en este programa siempre le damos un espacio a un personaje y le hemos dado el día de hoy todo el espacio a este personaje maravilloso que siempre va a estar, yo creo, en el corazón de todo el mundo y que difícilmente va a llegar a ocupar otra persona la preponderancia que él ha ocupado, porque una vez leía yo que sin ser rey ocupó todos los reinos. Exacto. Sin ser, o sea, él realmente vino a hacer un cambio a nuestra humanidad impresionante. Tenemos muy poquito tiempo y yo quisiera que pudiéramos seguir platicando con usted, pero nos quedan unos minutitos, pastor, para que nos pueda decir en dónde lo podemos localizar, dónde está su iglesia, cuáles son sus redes sociales y dónde podemos localizar este libro maravilloso que me trajo y que quiero mencionar. Se llama Grupo Vida, son 52 enseñanzas bíblicas, escrito por el pastor Josué Valdés. Y bueno, yo quisiera que nos dijera dónde podemos encontrar este libro maravilloso también. Bueno, el Señor me ha permitido escribir 2 libros como este, son estudios bíblicos, son 52 lecciones, uno para cada semana, que puede la gente compartir en sus hogares. Lo puede encontrar en Amazon con el nombre de Grupos Vida, así, Grupos Vida, así lo puede encontrar. Está el primer tomo, el segundo tomo que con el nombre del pastor, por supuesto. Josué Valdés. Ajá. Y la iglesia, estamos ubicados aquí en la ciudad de Bonita, en el condado de San Diego, en el 5305 Sweetwater Road, en la ciudad de Bonita, California. Y pues nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok, en YouTube, con el nombre de Lugar de Encuentro Peniel. Lugar de Encuentro Peniel. Peniel, el lugar donde estuvo Jacob peleando por su bendición. Así se llama. Ay, sí, es Peniel. Verdad, sí, es verdad. Así que hay que pelear nuestra bendición, ¿ok? Así pueden encontrar ese nombre, nos pueden encontrar ahí nuestros mensajes y mucha información, totalmente gratis, ahí lo pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, pastor, por haber aceptado esta invitación, por habernos venido a aclarar
y ya quitarnos un poquito las lagañas de los ojos, a recorrer más bien la venda de los ojos y darnos cuenta de la importancia que tiene realmente celebrar esta Semana Santa. Y bueno, pues a mi audiencia no me resta más que desearles que tengan esta semana muy bendecida, de mucho regocijo en su corazón, que esta semana sea realmente de meditación, de poder ponernos en contacto, ¿verdad? De nuestra divinidad, de nuestro legado, y que podamos voltear la mirada a todas estas enseñanzas que el Señor vino a dejarnos y que no haya sido en balde su sacrificio en la cruz. Les deseo que tengan una Semana Santa muy bendecida, maravillosa, y a usted, pastor, muchísimas gracias nuevamente por esta visita. Pues que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Hasta la próxima. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.